Hola y bienvenido a un video más de la Academia Libertad Financiera, el canal donde hablamos de finanzas personales y cómo crear activos, por ejemplo, en la bolsa o en bienes raíces. Y en el video de hoy te voy a hablar justamente de inversiones inmobiliarias y sobre todo de las creencias que algunas personas tienen, sobre todo personas que todavía no invierten en bienes raíces. Lo que te voy a contar es con respecto a mi experiencia personal. Actualmente yo poseo 2 propiedades en Francia. Esto te lo he platicado ya en varios videos, cómo lo logré. Y en este video nos vamos a concentrar justamente en lo que piensa la gente y yo te voy a decir si es verdad o no. Por cierto, aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si te interesan todos estos temas de finanzas personales, cómo invertir en la bolsa, cómo comprar propiedades para invertir, cómo hacer cálculos, etc. Bueno, ahora sí empezamos. La primera creencia es que invertir en bienes raíces es algo totalmente pasivo. Y bueno, la verdad es que esto no es 100% verdadero. ¿Por qué? Porque en realidad hay mucho trabajo antes de comprar una propiedad. Por ejemplo, en mi caso, tuve que visitar muchísimos apartamentos donde yo estaba buscando. Inclusive cambié de zona, poco a poco empecé a conocer el mercado y me fui cambiando a una zona no tan cara, justamente para que el proyecto fuera rentable. Entonces, antes de comprar obviamente tienes que visitar muchísimos apartamentos o casas, lo que estés buscando, y no creas que va a ser algo fácil o rápido de encontrar. Obviamente si quieres invertir para crear una fuente de ingreso, o sea, algo que te dé un cash flow positivo mensual, tienes que hacer muy bien los cálculos para no equivocarte y que al final esa propiedad no se vuelva un pasivo, o sea, que te quite dinero cada mes. Entonces ya cuando empiezas a visitar varias propiedades, ya empiezas a conocer el mercado más o menos, y entonces empiezas a hacer ofertas de compra. Hay que negociar para tratar de bajar el precio de compra y así hacer tu inversión más rentable. Ya una vez que tienes acordada comprar una propiedad, entonces ahí empieza el trabajo de ir a buscar el crédito hipotecario y también negociar con los bancos que te den una tasa buena, que te den el periodo que tú quieres. Ya que tienes el crédito, ya que compraste la casa por fin, el apartamento, empieza el trabajo de rentarlo. O sea, tienes que hacer fotos buenas para hacer un anuncio atractivo en línea en varios sitios y que la gente te empiece a llamar. Obviamente esto lo puedes delegar, pero en mi caso yo lo quise hacer para justamente aprender el negocio y aparte escoger yo al inquilino. Entonces también esto es trabajo, o sea, tienes que hacer, como ya lo dije, el anuncio y visitar con varias personas, o sea, enseñar la propiedad. Tienes que también leer los documentos que te traen los candidatos para que así escojas al mejor de todos. Obviamente ya cuando está un inquilino en el apartamento, ahí sí ya todo se vuelve un poco más pasivo. Pero hubo muchísimo trabajo antes de poner el apartamento en renta. Ya cuando alguien está viviendo ahí, puede ser que de repente te empiece a llamar o por ejemplo hay algún problema, entonces te va a llamar. Y bueno, claro, eso no es tanto trabajo, a lo mejor son 2-3 horas al mes o inclusive menos. Pero bueno, no es algo totalmente pasivo. Y también no te olvides que después de varios años habrá que renovar la propiedad. Si quieres mantener precios altos, tienes que hacer que el apartamento sea competitivo. Entonces lo vas a tener que estar renovando cada cierto determinado tiempo para justamente dejarlo en un buen estado y que sea superior a la media del mercado y así poder rentarlo más caro. La segunda creencia que tiene la gente en bienes raíces es que es muy difícil negociar el precio. Y bueno, esto puede ser verdad en algunas ocasiones, pero muchos vendedores obviamente quieren sacar lo máximo posible. Entonces ponen precios mucho más altos de lo que ellos piensan que van a vender la propiedad. Entonces yo te aconsejo que primero tienes que conocer bien el mercado para saber si realmente la propiedad está en su precio justo o está sobrevalorada por el vendedor o la agencia inmobiliaria. Ya cuando conoces muy bien el mercado, puedes negociar y en la mayoría de los casos puedes lograr que el vendedor baje el precio, ya que, como lo dije, es un precio inflado. Por ejemplo, en mi experiencia, en las 2 propiedades que compré pude bajar el precio y al final me ahorré más de 10,000 euros. Entonces, con unas simples preguntas para negociar, puedes bajar miles de dólares o euros. La tercera creencia es que tienes que tener mucho dinero para invertir en bienes raíces. Y bueno, esto es totalmente falso. O sea, yo pude comprar estas 2 propiedades, como ya te lo expliqué en otros videos, sin poner ni un solo euro. O sea, el banco me prestó todo.
en mi primera propiedad me prestó el 100% del valor de la propiedad más los gastos de notario. Y en mi segunda propiedad me prestó eso más los gastos de obras. O sea, yo pude renovar el apartamento con el dinero del crédito hipotecario. Obviamente tuve que negociar muchísimo, tuve que agendar citas con muchos bancos hasta conseguir lo que yo buscaba. Pero sí, es posible invertir con poco dinero o inclusive sin gastar nada de dinero. Y cuarta creencia que tiene la gente es que es demasiado riesgo invertir en bienes raíces. Y bueno, esto lo considero verdad, pero obviamente hay que tratar de minimizar los riesgos. O sea, siempre hay riesgos, no existe una inversión que no tenga nada de riesgos. Entre más riesgos hay, también hay más rendimiento. Por ejemplo, si tú compras una propiedad que está en la mejor zona de la ciudad, sabes que se va a rentar, o sea, tienes menos riesgos de que se quede vacía. Entonces, como tienes menos riesgos, también el rendimiento va a ser menor. ¿Por qué? Porque en este caso el precio va a ser mucho más alto. Entonces, a lo mejor esta propiedad ni siquiera te va a dar un cash flow positivo. En cambio, si te vas a una zona de la ciudad no tan buena, los precios van a ser mucho más bajos y obviamente tu rendimiento será mayor. Pero también el riesgo será mayor porque va a ser más difícil rentar esta propiedad. Entonces sí hay riesgos en invertir, pero hay que tratar de manejar los riesgos. Hay que hacer bien los cálculos antes de comprar, que no te salgan sorpresas y sobre todo calcular con una renta clásica, o sea, rentarle la propiedad a una persona, a una familia. O sea, no hagas tus cálculos con un tipo de renta que puede ser algo que no sea sostenible. Por ejemplo, imagínate que tú dices, es que si compro esta propiedad, por ejemplo, en el centro, en esta zona turística de la ciudad, y la pongo, no sé, por ejemplo, en Airbnb, entonces sí me va a dar un cash flow positivo. Pero ahí el error es que estás basando tus cálculos en un tipo de renta que no sabes lo que va a pasar en el futuro. A lo mejor el próximo año la ciudad va a prohibir ese tipo de apartamentos de Airbnb y entonces vas a tener que rentarlo de manera clásica y ahí tu cash flow positivo va a pasar a ser cash flow negativo. Entonces siempre tienes que hacer los cálculos con una renta clásica. Obviamente después, ya cuando lo compraste, claro que lo puedes poner en Airbnb y ganar mucho más que en una renta clásica, pero tus cálculos siempre tienen que ser conservadores. Otra manera de disminuir el riesgo es escoger bien al inquilino. Tienes que fijarte muy bien en los documentos que te da el inquilino y sobre todo algunas cosas que no se ven en documentos sino en la persona. Por ejemplo, llegó a tiempo a la cita para ver el apartamento, cómo habla, o sea, si le llamas al teléfono, cómo te contesta. O sea, todo ese tipo de cosas no se ven en los documentos obviamente, pero es un feeling que hay que tener con el inquilino. Entonces, para reducir tus riesgos, tienes que escoger muy bien al inquilino. Bueno, y hablando de riesgo, también a las personas les da un poco de miedo o algo de estrés comprar su primera propiedad. Y esto es algo totalmente normal. A mí también me pasó lo mismo cuando compré mi primera propiedad. O sea, ¿por qué? Porque es demasiado el dinero lo que estás invirtiendo. Aunque te estés apalancando con el banco, o sea, lo que vale una propiedad representa varios años de tu salario. Entonces, claro que es mucho dinero y es totalmente normal estar un poco nervioso, sobre todo en la primera propiedad. Por ejemplo, ya cuando compré mi segunda propiedad, el estrés es mucho menor porque ya tengo la experiencia de la primera. Entonces te invito a que empieces a buscar propiedades y es normal que tengas miedo, pero tú sigue tu proyecto, haz tus cálculos bien y también te aconsejo que pienses en el peor escenario posible. Por ejemplo, en mi caso, cuando compré mi primer apartamento era ese estudio de 22 metros cuadrados. Yo pensé, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que no lo pueda rentar a un estudiante y me tenga que ir a vivir yo ahí. Bueno, pues me voy a vivir ahí para no estar perdiendo dinero cada mes. O sea, no es algo tan grave. Obviamente pensé, me voy a ir a vivir ahí en lo que se renta. Pero, o sea, si relativizas qué es lo peor que puede pasar, se te quita un poco el estrés y así puedes avanzar más en tu proyecto. Y bueno, esas fueron algunas de las creencias que las personas que no han invertido a veces piensan. Si tú tienes alguna otra creencia que te gustaría que hablara, te invito a que la escribas en los comentarios y haré un video sobre esa creencia. Bueno, pues eso es todo. Te invito a que me apoyes con un me gusta y a que compartas el video con tus amigos, sobre todo con esos amigos que no están muy seguros si quieren invertir o no en bienes raíces. Y también te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.